Juan capítulo 1, versículo 5. Como bien dice el tema, ¿verdad? Confesión y perdón de pecados. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 5, lo tenemos, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio de estar aquí. Y también la bienvenida a la mamá de nuestra hermana Marisol también, que está hoy con nosotros. ¿Qué le parece si pone su Biblia abajo por un poquito y le damos un aplauso al Señor, ¿verdad?, por la bendición, hermanos, de haber traído a nuestra hermana con bien y de haberse reunido con sus hijos en Nueva York y con sus dos hijos aquí hoy presentes también, ¿verdad, hermanos? Así, hermanos, dando gracias a Dios por eso, meditaremos en la palabra del Señor. Primera de Juan 1, 5. Vamos a leer del 5 al 7, pero después vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 1. Pero comencemos con el 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de nuestro Señor Salvador Jesús, ¿verdad? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, dice el 7, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Sí. Amén, hermanos. La confesión y el perdón de pecados. Y yo quisiera introducirme hoy con dos versículos bíblicos. El primero, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Y aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos habla de cómo la luz del Señor, aquí hablando Pablo de nuestro Dios, dice que Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, y eso es muy importante, a quien ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver, al cual sea la honra y el imperio sin pertino. Amén, dice. Entonces, la Biblia aquí nos dice, hermanos, que nuestro Dios es luz, y aquí el apóstol Pablo nos dice que Él habita en una luz que es inaccesible y ningún hombre le puede ver. Cuando pensamos en eso, hermanos, pensamos posiblemente en Moisés cuando pide ver la gloria de Dios, y donde viene la palabra de que nadie puede ver la gloria de Dios, ningún hombre la podrá ver y vivir, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros entendemos esto. Jesús mismo dijo al Padre, nadie le vio jamás, dice, sino que el unigénito del Padre es el que nos iba a dar a conocer. Entonces, ciertamente, hermanos, en esta naturaleza caída que nosotros tenemos, ninguno de nosotros puede ver la gloria de Dios en su plenitud, ¿verdad, hermanos? Ninguno de nosotros lo podrá. Pero aún así, hermanos, sí podemos contemplar la gloria de Dios cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos ilumina para leer las Sagradas Escrituras. Entonces, aunque no podamos ver la majestad completa de Dios, ¿verdad?, la gloria de Dios, porque por nuestra naturaleza pecaminosa no le podemos ver, ¿verdad? Primera de Corintios 15 dice el apóstol Pablo que primero Dios va a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, corruptible por una incorruptible, la mortal por una inmortal y la de deshonra por una que es de gloria, dice la Biblia, ¿verdad? Primera de Juan 3, 2, ahí cerquita, si usted quiere rápido dar la vuelta. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces ese momento aún no ha llegado, hermanos. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, dice el versículo 3, ¿verdad?, de primera de Juan 3. Entonces esa es nuestra esperanza, un día poder ver, hermanos, la gloria de nuestro Dios. Pero de aquí entonces, si puede poner nuestra hermana segunda de Corintios 3:15, que le pedí en las pantallas. Miren lo que dice aquí Pablo. Dice que los judíos hasta el día de hoy, hablando de los judíos que no se convierten a Cristo, cuando leen los primeros 5 libros de la Biblia, que se les conoce como los libros de Moisés, la ley de Dios, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, y luego sigue diciendo, pero cuando se conviertan al Señor Jesús, ¿verdad?, ese velo se les va a quitar. Y mire lo que sigue diciendo, hermanos, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y nosotros, hermanos, hemos sido liberados de el pecado, hemos sido liberados de la ceguera espiritual, hemos sido liberados, hermanos, de no poder contemplar la gloria de Dios en las Escrituras. Y mire lo que sigue diciendo, hermanos, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta hoy nosotros,
como en un espejo la gloria del Señor, sigue diciendo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Recuerde que los espejos de aquel tiempo no eran como los de hoy, ¿verdad? Que se puede ver uno tan claramente, hermanos. Los espejos en ese tiempo, hermanos, no podía uno verse tan claramente. Entonces, el punto es, hermanos, de que aunque no podemos ver toda la plenitud de quién es Dios, Él es infinito, por cierto, hermanos, pero no podemos contemplar la gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Aún, por así decirlo, Él es espíritu, ¿verdad, hermanos? Y el día de que nosotros partamos con Cristo, podremos contemplarlo a Él de una manera mucho mayor de lo que lo hacemos ahora. Aún así, hermanos, sí podemos tener comunión con Dios por su Espíritu Santo. Sí podemos, la presencia de Dios mora en su iglesia. Y sí, hermanos, la iglesia puede contemplar la santidad de Dios, adorarlo por su santidad, adorarlo porque Él es luz, adorarlo porque Él es amor, como dice Juan más adelante, Dios es amor, dice Él, adorarlo por lo que Él ha hecho por medio de su Hijo, adorarlo, hermanos, porque Él es misericordioso y clemente, como decíamos el domingo pasado, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, la iglesia tiene esa bendición. El hermano John MacArthur lo dice de esta manera: los creyentes no ven ahora una representación perfecta de la gloria de Dios, como podrán hacerlo un día, dice él. Entonces, ese día, hermanos, podremos ver, ¿verdad?, una representación perfecta de la gloria de Dios, como nos dice aquí nuestro hermano. Pero de aquí entonces, hermanos, sí podemos conocer cada vez más a Dios por medio de su palabra. Ahora, hermanos, el versículo 5 nuevamente, nuestro Dios es luz, en Él no hay tinieblas, en Él no hay maldad. Una de las perfecciones de Dios es que Él es inmutable, Él no cambia, hermanos. En Dios no está el peligro que Él un día se haga malo, porque Él no puede cambiar. Y dice el versículo 6 que si decimos nosotros, ¿verdad?, que tenemos comunión con ese Dios que es luz y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, hermanos, la Biblia, en este libro de Primera de Juan, si alguien quiere ver si de verdad es cristiano, esta es la manera de hacerlo: leer todo Primera de Juan e irse examinando uno a sí mismo, hermanos. Ahora, hermanos, aquí dice que el que anda en Cristo, el que camina en la luz, tiene que practicar la verdad. Y si usted va conmigo al capítulo 3, versículo 8, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, ¿verdad, hermanos? Entonces, las prácticas que tengamos, ¿verdad?, los hábitos de nuestro diario vivir muestran si estamos en Cristo o no estamos en Cristo, hermanos. Una vida, ¿verdad?, llena de, por ejemplo, de ataduras, de vicios, de prácticas pecaminosas, muestran que están bajo el poder de Satanás aún, porque mire, dice aquí, el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estaba viendo que algunas traducciones ponen destruir, pero literalmente está hablando como de diluir, ¿verdad? O sea, deshacer, hermanos. Jesús viene a destruir la obra del diablo en nuestras vidas. Lo que sea que el diablo comenzó a hacer en nuestras vidas desde pequeños, y las ataduras que el diablo, las prácticas pecaminosas, los dolores y rencores, de verdad, cómo el diablo trastornó quizás nuestro carácter, todo lo que el diablo ha hecho, cuando venimos a Cristo, hermanos, el Señor comienza a destruir todas estas cosas. Entonces el cristiano, hermanos, tiene que ser alguien, y debe ser alguien, y es alguien que practica la verdad. Mira el versículo 9 ahí mismo: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y hermanos, en el comentario griego del Nuevo Testamento encontré esto, que la frase no puede, dice que es un presente infinito en voz activa, que significa no puede persistir en pecar. O sea, porque dice que la simiente de Dios permanece en él. O sea, no es tanto la persona solamente, sino que es el Espíritu Santo en la persona, ¿verdad? El corazón nuevo que Dios ha dado. Y la presencia de Dios en él, que hace que esa persona, que usted y yo, que lo podemos testificar hoy, ¿verdad?, que esto es cierto, no podamos persistir en pecar, sino que tengamos que arrepentirnos. Tengamos que arrepentirnos ante Dios, o tengamos que pedir perdón, ¿verdad, hermanos?
de la falta que hayamos hecho a Dios o si hemos pecado contra alguien. ¿Por qué es que esto ocurre en nosotros? Porque, hermanos, la simiente de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios permanece en nuestras vidas. Dios ha hecho esta obra de gracia en nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos lleva al arrepentimiento. Entonces, regresando allá, hermanos, a 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz, Él es perfecto en santidad y en hermosura, y nosotros, si estamos caminando en su presencia, la primera señal es que andamos en luz, en prácticas de verdad, de justicia, y no en prácticas de tinieblas, porque la presencia de Dios misma nos lleva a arrepentirnos. Como vamos a ver más adelante, si fallamos y pecamos los cristianos. Pero la diferencia es, hermanos, que ya Dios ha hecho una obra en nosotros, esa obra de gracia, ¿verdad? Dice el versículo 7, pero si andamos en la luz, como nuestro Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí vemos otra señal. Ahora, cuando pensamos en andar en tinieblas, pensamos en todos los pecados, ¿verdad? Que la Biblia juzga, ¿verdad? Como hechicerías y lo que hablamos el fin pasado, por ejemplo, ¿verdad? Idolatría, hermanos, inmoralidades. Pero una de las señales de andar en tinieblas, dice el apóstol Juan, es lo que hizo Caín. Caín aborreció a Abel porque era maligno y sus obras eran malas y las de Abel justas. Entonces, el que está en tinieblas, hermanos, aborrece o odia al que está en la luz. Ese es el punto que quiere hacer Juan, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, si usted se convierte a Cristo, el que está en la luz lo va a tratar de motivar a que usted se acerque más a Cristo. Pero el que está en tinieblas lo va a tratar de alejar de Cristo, ¿verdad? Por eso es que vemos que cuando la iglesia comienza, los judíos, que aunque tenían religión y tenían los primeros 39 libros de la Biblia, hermanos, los fariseos, teniendo esto, estaban en tinieblas porque leían la Biblia con un velo, decía el pasaje que acabamos de leer. Entonces ellos, hermanos, aunque decían adorar a Dios, se opusieron contra Jesús, hicieron el plan para matar a Jesús, persistieron a Roma, que no quería crucificar a Jesús, hasta el punto que cedieron los romanos, crucificaron a Jesús, persiguieron a sus seguidores y de esta manera ellos mostraron, al igual que Caín, que recuerde, la envidia de Caín era porque Abel adoraba a Dios y Dios se agradaba de su alabanza. Esa fue la envidia. Entonces ahí vemos, hermanos, el que está en tinieblas, ¿verdad, hermanos? Odia de que las personas se acerquen a Dios. Pero el que está en la luz quiere que otros se acerquen a la luz. Y dice que quiere estar en comunión los unos con los otros, los que están en la luz. Yo quisiera, hermanos, usar algunos pasajes rápidamente para mostrar esto. Pero, por ejemplo, si puede poner nuestra hermana Hechos 2:42. Ahora el Señor Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Entonces, la manera, ¿verdad? Como sabemos que ya estamos en la luz es por ese deseo, hermanos, de estar con otros cristianos. Ahora mire lo que dice aquí. Los que se convierten, ¿verdad, hermanos? En el avivamiento que Dios comienza ahí en Jerusalén, dice que perseveraban o se dedicaban, ¿verdad?, a estudiar la doctrina de los apóstoles. Recuerde que el Nuevo Testamento, sus 27 libros, no estaban escritos aún, ¿verdad, hermanos? No estaba hecha la doctrina de los apóstoles escrita, pero ellos la estaban comenzando a escribir y estaban comenzando a predicar. Entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que nosotros la tenemos en el Nuevo Testamento, que es lo que toda iglesia debe hacer. Entonces todo cristiano quiere escuchar la palabra de Dios, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces el cristiano quiere escuchar y quiere perseverar en la doctrina. Dice que quieren tener comunión unos con otros, ¿verdad, hermanos? Ese compañerismo. Quieren partir el pan, hermanos, que como muchos comentaristas creen, yo lo creo también, es una referencia a tomar la Santa Cena juntos y a orar juntos. Todo verdadero cristiano debe querer reunirse para, hermanos, oír la Biblia, para tomar la Cena del Señor, para orar unos por otros, ¿verdad? Que es algo que todo cristiano quiere, ¿verdad? Desde el momento que uno se convierte, uno quiere que las personas oren por uno. Todos queremos. A mí me gusta, hermanos. Todos queremos, ¿verdad? Spurgeon dijo, no hay un mayor bien que alguien me pueda hacer que decirme que está orando por mí. Otro hermano dice, si tú tienes, aunque sea un pequeño grupo de personas que oran diariamente por ti, eres un hombre rico. Chuck Swindoll lo dijo, ¿verdad?
El verdadero creyente, hermanos, persevera en estas cosas. Y mira el 46, si puede poner Hechos 2:46. Gracias a Dios por esto, ¿verdad, hermanos? De la tecnología, que así se acelera la predicación. Pero dice que estos cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo. Había el templo de Jerusalén, porque era el único templo que había. Y luego se reunían en las casas, partiendo el pan en las casas. Entonces estos cristianos, todo el tiempo, cada día, dice ahí, se estaban reuniendo, hermanos, para adorar y alabar juntos al Señor con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad, hermanos? Entonces la Biblia misma nos enseña, hermanos, de cómo los creyentes aquí, ¿verdad? Cuando venimos a la luz, hermanos, queremos adorar a Dios juntamente con los demás que están en la luz. Y si puede poner Hebreos 10:24. En Hebreos 10:24, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí? Esta carta se escribió por un grupo de judíos que estaban regresando a la religión del judaísmo, a la antigua religión, ¿verdad? Y entonces se les escribe porque los antiguos sacrificios no podían quitar el pecado, sino solo el de Cristo. Toda la explicación es hecha para mostrarles, hermanos, de que ellos tienen que seguir adelante. En el capítulo 11 se les recuerda de aquellos hombres que sufrieron, hermanos, persecución, pero permanecieron firmes, ¿verdad, hermanos? En el capítulo 12 se nos dice que Jesús hasta derramó sangre luchando contra el pecado, pero Él siguió hacia adelante y que nuestros ojos deben estar fijos en Él y que debemos seguir a Cristo, hermanos. Aunque obviamente por nuestra naturaleza pecaminosa todos en momentos nos desanimamos, nos desalentamos, ¿verdad, hermanos? Ya sea por pruebas externas o por luchas internas del corazón de cada uno de nosotros. Pero mire, una de las motivaciones que da el Espíritu Santo aquí para que sigamos adelante es que nos consideremos unos a los otros. Todos debemos hacer esto, hermanos, a estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, todo cristiano debe estarse constantemente motivando a amar más a Dios, amar más a su prójimo y a hacer buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, cuanto más que veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, el congregarse era, hermanos, algo esencial, ¿verdad?, para los cristianos, para fortalecer su alma, hermanos, para adorar a Dios juntos, para seguir siempre en el Evangelio. Y era algo muy importante, hermanos, porque mostraba de que hemos venido a la luz, ¿verdad, hermanos? Ahora Caín y los que están en tinieblas lo muestran por el deseo de querer alejar a las personas de Cristo, alejarlos de congregarse con otros, hermanos, y ese aborrecimiento que tienen hacia los cristianos. Ahora mira el versículo 7, la última parte del versículo 7. Si estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hermanos, nosotros sabemos que es cuando estamos en la luz que vemos, hermanos, la maldad de nuestros pecados y de nuestras acciones, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, donde su sangre nos limpia. Y yo me recuerdo que cuando yo una vez estudié este pasaje bíblico para predicarlo, y me recuerdo que descubrí que la palabra nos limpia, en el comentario griego del Nuevo Testamento, hermanos, decía de que era una limpieza constante, hermanos. Y cuando yo leí eso me puse a pensar, hermanos, ciertamente el cristiano, hermanos, constantemente necesita la limpieza y el perdón de sus pecados, ¿verdad? El cristiano, hermanos, constantemente, ¿verdad?, necesita las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Y la sangre que Jesús derramó en esa cruz, hermanos, no solo pagó por todos los pecadores que murieron antes de Él, los que estaban vivos y los que íbamos a creer, sino que pagó, hermanos, los pecados, no solo de cuando creímos en Cristo, sino de todos los que seguimos en Cristo, hasta el día que Cristo venga, hermanos. Necesitaremos constantemente esa limpieza. Un pasaje en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Dios, hermanos, siempre en su justicia requería que el pecado tuviera un castigo. Y ese es el regalo de Dios, ¿verdad?, de dar a Jesús, hermanos, para derramar su sangre para llevar nuestro castigo por el pecado, y de esa manera la sangre que Él derrama nos limpia de todo pecado. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Yo creo que no hay un cristiano, a menos que sea uno nuevecito, ¿verdad, hermanos? Pero no hay un cristiano ya de años que no haya confesado este pasaje, que no haya leído este pasaje, que no haya de rodillas posiblemente orado este pasaje.
que no le haya pedido a Dios que lo limpie con su preciosa sangre, hermanos. Y es ahí donde el Espíritu Santo aplica estos pasajes bíblicos y limpia nuestras almas y trae el perdón de Dios a nuestro corazón, ¿verdad? Quizás, hermanos, usted cuando pecamos perdemos nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Perdemos nuestro gozo de la salvación, perdemos la paz. Todo esto ocurre en el cristiano cuando él falla, pero en el momento que él confiesa sus pecados, en el momento que él verdaderamente se arrepiente de sus pecados, recuerde, arrepentimiento, hermanos, literalmente en el hebreo significa dejar el camino por el que voy y andar en uno nuevo. Cuando dejamos nuestras malas obras, ¿verdad, hermanos? Y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón de Dios gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso no existen penitencias. Entre el evangelio no hay penitencias, ¿verdad, hermanos? Todas las otras religiones tienes que hacer todo esto, pero el evangelio enseña, hermanos, que es la sangre que Cristo derramó, hermanos. La única que puede ganar nuestro perdón. Aún Isaías dice que nuestras buenas obras son suciedad delante de Dios, ¿verdad? Es la sangre preciosa de Cristo la que nos da eso. Ahora, hermanos, el versículo 8 dice así. Si decimos, y voy a leer el 8 y el versículo 10, porque habla de dos diferentes cosas. Aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el hombre es un experto para engañarse a sí mismo. Hermanos, el hombre puede autoengañarse de cualquier cosa, ¿verdad? De que él es cristiano, por ejemplo. El hombre puede autoengañarse que él es cristiano, aunque él sabe que no es cristiano. Usted y yo hemos conocido posiblemente personas de que saben. Por ejemplo, en mi país se daba mucho esto antes, en los pueblos en especial, que habían señoras de que aunque sabían que sus esposos se iban y era obvio que iban a pecar, hermanos, se trataban de engañar que no iba a hacer nada. O su hijo, hermanos, usted se trata de engañar de que él es un ángel posiblemente, pero en su interior usted sabe que él no lo es. El hombre siempre es un experto para autoengañarse, para creer sus propias mentiras. Y habían algunos aquí en estos días que estaban enseñando, hermanos, de que no había una naturaleza pecaminosa. Porque eso que no, si no tenemos pecado, está hablando, hermanos, de que ellos negaban, porque tenemos pecado, está hablando del pecado de nuestra naturaleza pecaminosa en este versículo bíblico. Negaban de que los seres humanos tenían una naturaleza pecaminosa, hermanos. Yo no sé cómo alguien puede negar eso, ¿verdad, hermanos? Si solo ver a nuestro alrededor, solo vernos a nosotros mismos, sabemos que el mal está en nosotros. Sabemos que el ser humano es autodestructivo, hermanos. Sabemos, hermanos, por eso solamente pongámonos dos en un hogar, el matrimonio, y ya hay dificultad. Añádele los hijos y se pone un poco más fuerte. Añádele los suegros y está más duro todavía, hermanos. Entonces, añádale los que todos estamos aquí juntos en la iglesia y se vuelve difícil también, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa detrás de todos nosotros. Ahora, hermanos, el versículo 10, estos hombres negaban que había pecado en ellos y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado. Es interesante porque dice no tenemos, ¿verdad? La primera, y en el idioma griego habla de una naturaleza pecaminosa. Y aquí habla de que una persona que dice yo no he pecado, hablando de actos específicos. Una persona que dice que no tiene culpa, ¿verdad? Una persona que está diciendo ahí yo no he cometido ningún pecado, nunca he hecho una acción pecaminosa. Y esa persona, hermanos, está diciendo que Dios es mentiroso, dice aquí el pasaje bíblico. Porque Dios claramente dice lo opuesto, que el hombre es culpable. Y la palabra de Dios no está en esa persona. Entonces, Juan está escribiendo esto para que la iglesia no se dejara engañar por esas personas que estaban diciendo, los agnósticos, si usted ha leído en esos tiempos, creían esto, ¿verdad? Aquellas personas que creían, hermanos, de que no tenían pecado en su naturaleza y de que no habían cometido hechos que los hacían culpables ante Dios. Pero hermanos, esas personas se engañaban a sí mismos y decían que Dios era un mentiroso al decir, hermanos, estas cosas. Ahora, hermanos, todo cristiano que viene a la luz, todo creyente, hermanos, que está en Cristo, hermanos, reconoce no solo su naturaleza pecaminosa, reconoce, hermanos, no solo el pecado que heredó de Adán, pero también que hemos cometido actos específicos pecaminosos. Es muy importante, hermanos, tratar con el pecado también en actos específicos, ¿verdad, hermanos? Y arrepentirse de ellos. Todo cristiano, hermanos, ve su necesidad de ser lavado, hermanos, de sus pecados.
Por eso dice aquel precioso himno, lávame. Yo no sé hace cuántos años se habrá escrito esto, hermanos, pero ese himno dice que ya tiene sus años, dice, lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Y todo verdadero cristiano, de verdad, que ha escuchado ese himno, lo ha cantado con todo el corazón y con toda su alma. Porque hay un deseo en nosotros que nos lave de nuestra maldad. Hay un deseo en nosotros de ser lavados en la sangre de nuestro glorioso Señor. Como dice Hebreos 9:14, que es tan preciosa que puede aún limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. O sea, qué bendición, hermanos, tenemos en esa sangre que Él derramó, de tener esa limpieza total, hermanos, de nuestros pecados. Pero ese es para el que está en la luz, por cierto. Ese es para el que está en Cristo. Ese es para el que ha venido a los pies de Cristo. Veamos el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, dice ahí, nuestro Dios es fiel, porque Él siempre es fiel a sus promesas. Esto es muy importante, hermanos. Satanás, hermanos, uno de sus trabajos, y yo estaba meditando hoy en la mañana, tal vez predicar un mensaje sobre Satanás como acusador, hermanos, un día de estos aquí en la iglesia, pero Satanás acusa, ¿verdad? Los demonios, hermanos, acusan la conciencia de las personas cuando han pecado, ¿verdad, hermanos? Y a veces hay gente que aunque se ha arrepentido, ¿verdad? Todavía está luchando, hermanos, con si Dios lo puede perdonar o no. Pero hermanos, nuestro Dios es fiel siempre a su palabra y Él es fiel siempre a sus promesas, y sea hallado todo hombre mentiroso, pero nuestro Dios veraz, dice la Biblia, ¿verdad? Usted y yo podemos mentir y fallar a las promesas, pero no nuestro Dios, hermanos. Él es perfecto siempre. Y dice ahí que Él es justo. Hermanos, si Dios solo hubiera perdonado, no duro que Satanás hubiera comenzado a acusar a Dios delante de ángeles. El carácter de Dios hubiera sido comprometido en ese momento si Dios solo nos perdonaba, sin que hubiera un sacrificio por nuestros pecados. Es más, en nosotros mismos hubiera incitado Satanás las ideas de qué clase de Dios es este que hizo pasar por alto los pecados de aquel que es más pecador que tú. Sin lugar a dudas, hermanos, no pudiéramos adorar a Dios como lo adoramos tampoco. Porque lo que nos lleva a adorar a Dios es, hermanos, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, perdonando nuestros pecados. Eso lo vemos en Apocalipsis. Toda la adoración celestial de los ángeles también, y toda la adoración de los redimidos que hemos sido lavados, dice, en la sangre del Cordero. Toda nuestra adoración es, hermanos, porque Él nos lavó con su preciosa sangre de nuestros pecados. Así que Él es fiel y Él es justo. Él es justo, hermanos, porque Jesús murió en nuestro lugar. Nadie puede acusar al Padre, ¿verdad?, de que Él es, hermanos, injusto en perdonar a una raza tan pecadora y perversa como lo somos nosotros los seres humanos, porque Él dio a su Hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si los confesamos. Y esto me encanta, hermanos, esa palabra en el diccionario, comentario del Nuevo Testamento en griego, dice así, hermanos, y esto me gustó mucho, dice confesamos, literalmente significa decir lo mismo. O sea, confesar el pecado es, hermanos, cuando yo estoy viendo a Dios por quien Él es y yo estoy viendo al pecado por lo que el pecado de verdad es. Y yo quisiera dar un ejemplo de esto, y es un ejemplo muy actual, hermanos, y es un ejemplo que incomoda a la gente del mundo ciertamente, hermanos, pero pienso que es el ejemplo más claro que yo puedo dar hoy. Y si puede poner nuestra hermana Levítico 18:22, y eso es muy importante, hermanos. Veamos cómo Dios mira esto. No te echarás con varón, le dijo Dios a los hijos de Israel y a nosotros también, como con mujer. Esto es una abominación. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios mira el pecado de que un hombre esté con otro hombre, una abominación ante su santidad, ante cómo Él nos creó, ante la creación suya. Ahora, ¿cómo lo mira o cómo lo trata de transmitir el diablo, ese pecado? ¿Qué es lo que el mundo está tratando, hermanos, de cómo quiere que el mundo vea este pecado? Eso es lo que yo quiero que veamos hoy. Pues en primer lugar, hermanos, agarraron el arco iris, ¿verdad?
símbolo, hermanos, de la misericordia de Dios para con el hombre, y han tratado de hacerlo ver como algo bonito. Y usted ha visto los rótulos, Black Lives Matter, Love is Love, ¿verdad? O sea, el amor es amor. No importa si son dos hombres. Ahora, hermanos, ellos están tratando, ¿verdad?, de hacerlo ver. Si usted ha visto, tratan siempre de mostrarse como hombres dulces, pacíficos, que hablan bien suavecito y bien lindo. Posiblemente hasta siente de que lo atienden mejor que los otros que fuman y se drogan, ¿verdad? Este es más amable que el que se fuma y se droga. Este pecado está hasta mejor que el de los otros, podrá decir. Entonces vemos cómo el diablo, hermanos, trata de hacer ver ese pecado. Pero la Biblia habla de otros que son abominación. La mentira, el que siembra discordia entre los hermanos, 6 cosas abomina mi alma, dice Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, el ser humano, hablando de que uno es perfecto experto para engañarse, siempre trata y busca maneras de excusarse y de razonar su pecado y de ver el pecado siempre en él mismo, minimizarlo, hermanos. Darle otro color, darle otra forma. El orgullo, hacerlo ver como yo tengo buena autoestima, ¿verdad, hermanos? Entonces siempre la ira, que yo tengo el carácter de un líder, ¿verdad, hermanos? O sea, siempre usted puede encontrar cualquier forma de quererse autojustificar, pero dentro de su corazón, su conciencia los acusa, dice Pablo. Y si tenemos el Espíritu Santo, mucho más, ¿verdad, hermanos? Y si tenemos el Espíritu de Dios obrando en nosotros, Él nos lleva al arrepentimiento en estas áreas. Si puede poner nuestra hermana Romanos 1:25, para seguir un poco con este ejemplo. ¿Cómo mira Dios esto? Hemos visto que el diablo trata de disfrazar este pecado, love is love y toda la cuestión, ¿verdad, hermanos? Pero Dios dice que es abominación. ¿Y por qué llegaron a cometer esto? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, cuando no queremos creer en el Evangelio, cuando no queremos creer a la palabra de Dios, siempre vamos a terminar enredados en estas prácticas pecaminosas. Quizás no esa, pero en otra. Porque no quisieron honrar y darle culto, dice, porque honraron y dándole culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra cosa que aprendemos de este pasaje bíblico, hermanos, es de que si yo no quiero adorar a Dios, tengo que adorar a algo más, porque yo fui creado para adorar, hermanos. Todo ser humano fue creado para adorar. Entonces, si no adoro a Dios, voy a crear mi propio Dios. Ídolos, imágenes, uno es el propio Dios. Nimrod fue el primer hombre que recibió adoración, ¿verdad, hermanos? En la tierra. Entonces, o adorar una cosa, un sistema comunista o cualquier cosa, ¿verdad, hermanos? O los islámicos extremistas, ¿verdad, hermanos? O sea, algo va a crear el hombre para adorar. Cuando no se adora al Creador, el problema es de que siempre que comienza uno a adorar ídolos, vienen los efectos a nuestra vida. Toda persona, ¿verdad? Por eso es que si usted mira las estadísticas, ¿cuántas personas en el homosexualismo toman pastillas antidepresivas, van ante los psicólogos y todas las consecuencias que hay detrás de esto, ¿verdad, hermanos? Todo pecado, toda vez, hermanos, que estamos yendo en contra de Dios y razonando nuestros pecados, van a haber consecuencias negativas en nuestras vidas. Mire estudios, hermanos, de todo tipo de perversión que encontramos hoy en día. Aún, hermanos, lo que decía yo de la entrevista de Ben Shapiro con Bodie Buckham, de cuando él decía, ¿verdad?, de la justicia social, social justice, y por qué el afroamericano no puede salir de las pobrezas de Baltimore por culpa del sistema y del blanco, ¿verdad?, que lo tiene oprimido. Y Bodie contestó, no podemos culpar a los blancos por las faltas de nosotros como comunidad afroamericana, dijo él. Y él da la estadística, no recuerdo ahorita exactamente, pero yo no sé si era más del 70% de los niños afroamericanos nacen fuera del matrimonio. Se podrá ver como que no es nada eso, hermanos. Me voy a unir a Stephanie, solo vamos a tener nuestros hijos, pero el no honrar a Dios y el no, hermanos, obedecer a Dios, aunque pues estoy con una mujer, no es que esté con otro hombre, pero el no honrar a Dios trae consecuencias negativas a nuestras vidas. Y se ven, la estadística muestra que los que nacen fuera del matrimonio, hermanos, van más a la cárcel y consumen más drogas y alcohol y son más violentos. O sea, la estadística misma nos muestra cómo la palabra de Dios siempre está en lo correcto. Y cuando yo estoy confesando mi pecado es, ya, hermanos, estoy pensando como Dios.
La palabra arrepentimiento en griego significa cambiar mi mente, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos? Si lo puede poner por favor, 12:2, ahorita se me vino a la mente. 12:1, perdón, y 2. Pero hermanos, claramente estamos viendo aquí esto. Hermanos, dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios. Mire lo que sigue diciendo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Nuestros cuerpos, nuestras vidas deben ser esa alabanza a Dios, ¿verdad, hermanos? Agradable a Él, que es vuestro culto racional. Y mire lo que sigue diciendo, no os conforméis a este siglo. Alguna traducción dice, no se moldeen a este siglo. O sea, yo no debo dejar, hermanos, de que el diablo me lleve a pensar del pecado como él quiere que yo piense. Nuestros jóvenes, que ahí hay una lucha, la semana que viene me han invitado a predicar a una iglesia, hermanos, donde el pastor me dijo, por favor, venga a predicar de esto, porque el diablo, hermanos, a algunos jóvenes, no todos de la iglesia, pero algunos jóvenes ya los tiene pensando con esta mente liberal de la agenda, ¿verdad?, de que está promoviendo el mundo. Entonces, no se conformen a este mundo. Nosotros no debemos pensar conforme a las ideologías de este mundo, ¿verdad, hermanos? Sea cualquier, lo que mencionaba hace un rato, comunismo, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Camisas del Che Guevara, todas esas tonteras ya murieron, hermanos. Nosotros hemos muerto esas cosas, ¿verdad? Después de esto nadie va a andar con una de esas camisas. Son bromas, hermanos. Nunca he visto a nadie. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, hermanos, caminar conforme a la voluntad de Dios es bueno para nuestras vidas. Va a ser agradable a nuestro corazón y va a ser el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, porque así es como Dios dice que es su voluntad, hermanos. Y si seguían el pasaje que yo tenía, por favor, Romanos 1:25 o 26, no sé dónde iba, hermana, gracias. Por eso de no querer adorar a Dios, por eso de rechazar la verdad de Dios, Dios los entregó. O sea, literalmente es, hermanos, como que yo quiera tener a alguien y no dejarlo que se caiga, pero quiere seguir y lo dejo que se vaya en el barranco. Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Y mire lo que sigue diciendo. Mire cómo Dios describe ese pecado, abominación y luego vergonzoso. Pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y sigue diciendo, de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y dice así, ya, hermanos, cuando una persona está en esta práctica, esa misma práctica ya es el juicio de Dios sobre su vida. Porque están recibiendo en sí mismos la retribución de vida. O sea, lo que se merecían ya lo están recibiendo. O sea, ya, hermanos, ahí que Dios nos guarde, ya estar en estas prácticas, porque después de ahí habla de una lista de pecados terribles. Inventarse males, iras, pleitos, chismes, y comienza a decir un montón de cosas, hermanos. Hasta homicidio, o sea, ya estar practicando estas cosas ya son, hermanos, estar bajo el castigo de Dios por el efecto que esto trae a nuestra paz, a nuestro gozo, a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Ya al estar practicando estas cosas, en cierta ocasión yo me recuerdo que un hermano dijo, ya viene el juicio de Dios en Estados Unidos, y alguien dijo, no, ya están bajo el juicio de Dios por estar atados en estas prácticas que ya están destruyendo sus propias vidas. Esto es cierto, hermanos. Porque usted y yo lo sabemos, los momentos más felices de nuestras vidas es cuando estamos en santidad con Dios, ¿verdad? Cuando estamos en libertad con Dios. Ahora, hermanos, hasta ahí creo que termina ese pasaje, o le di un versículo más, gracias. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a esa mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que la confesión, cuando dice confesamos nuestros pecados, es, hermanos, yo veo el pecado como lo que lo es. En este caso, este pecado que estamos mencionando es una abominación contra Dios, ¿verdad? Es una perversión. Y cuando la persona, digamos una persona atada en esto, hermanos, ve cuál es su pecado y ve la santidad de Dios y ve cómo Dios lo creó, lo siguiente que el Espíritu Santo hará es que mire a la cruz y que mire a Cristo. Y Pablo le recuerda a los corintios, algunos de ustedes hacían estas cosas en 1 Corintios 6, 7 al 9. Pero ya fueron lavados, santificados, limpiados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo los guiará a pasajes como estos, que la sangre de Cristo los puede limpiar de todos sus pecados y hasta lavar sus conciencias después. Confesar el pecado, hermanos, es ponernos de acuerdo con Dios. Y mire lo que dice, si lo hacemos, Él va a ser fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
El capítulo 2, versículo 1. Y con este concluimos, hermanos. Hijitos míos, dice aquí, estas cosas os escribo para que no pequen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no pequemos. Y yo creo que usted y yo podemos decir lo mismo. En cierta ocasión, hace muchísimos años atrás, hermanos, me recuerdo que estaba leyendo por primera vez el pasaje de, creo que es Primera de Crónicas 1, sé que está en los Reyes también, de cuando Salomón ofrece aquel montón de sacrificios a Dios, ¿verdad? De los holocaustos. Y Dios se le aparece, y yo estaba joven en ese momento también, hermanos. Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieres que yo te dé. Y yo me puse a pensar, ¿verdad? Bueno, y luego Salomón dice que él pide sabiduría para poder servir y guiar al pueblo de Dios. Y Dios le agrada su petición y se la da, y le da largos días, y le da riquezas, y le da larga vida, ¿verdad? Porque le agradó a Dios lo que pidió. Pero después de que lo leí, hermanos, yo me recuerdo que al leerlo yo me puse a pensar, no sé si usted ha hecho algo así, ¿qué hiciera yo si Dios se me apareciera de esa forma en un sueño? Y me dijera, pídeme lo que quiere que yo te dé. Y me recuerdo, hermanos, de que fue Dios, obviamente, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, en mi corazón, yo de verdad, hermanos, como un gemido del alma, yo quisiera ser sin pecado. Yo quisiera que el pecado no obrara en mí, no morara en mí. Yo quisiera ser libre completamente. Yo quisiera poder agradar a Dios todo el tiempo. Yo quisiera estar en comunión con Dios todo el tiempo. Yo quisiera ser lleno del Espíritu de Dios todo el tiempo. Porque a veces me pasaba de que aún orando en el Espíritu, hermanos, de repente un mal pensamiento y perdía algo de la comunión con Dios que estaba teniendo. Entonces yo quisiera ser completamente libre, hermanos, y ciertamente la Biblia dice que Dios nos va a dar eso un día a todos, hermanos. El pecado va a ser quitado de nuestras vidas cuando Cristo venga. Pero ¿sabe algo, hermanos? Yo no lo entendía en ese momento, pero con los años lo entendí. Y quizás esto va a ayudar. Una vez le preguntaron sobre por qué tanta maldad en el mundo al pastor Josías Grauman. Y la respuesta de él, hermanos, me ministró tanto porque él dijo, este mundo, como lo ves, con sus tragedias, con sus pecados, con sus maldades, con sus guerras, es el mejor mundo para glorificar a Dios, dijo él. Y yo me puse a pensar, ¿cómo? Porque que en este mundo tan malo y tan sucio como lo tenemos y con esta naturaleza, hermanos, ¿no cree que glorifica a Dios usted y yo cuando estamos luchando contra el pecado? Cuando hacemos un ayuno y oramos intensamente para que Dios nos dé fuerzas. ¿No glorifica a Dios, hermanos, cuando usted quizás ha pecado pero cae de rodillas clamando a Él perdón y misericordia, hermanos? ¿No glorifica a Dios cómo ha quitado el pecado de su vida y de la mía? Todo lo que Él ha hecho. Entonces, hermanos, ciertamente, aun cuando estamos luchando contra la naturaleza pecaminosa, pero hermanos, estamos buscando a Dios y la fuerza en Dios y reconocemos que separados de Él nada podemos hacer, Él está siendo glorificado. Aun cuando su corazón está lleno de dudas y incertidumbres sobre el futuro, pero usted decide confiar en Dios, hermanos, ¿cómo no glorifica a Dios eso? El mundo tan oscuro, las cosas tan difíciles, pero usted, hermanos, ora y le dice, Señor, yo no puedo entender, ni puedo ver una salida a esto, pero mi confianza está en ti. Eso, hermanos, glorifica grandemente a Dios. Y dice, hermanos, yo les escribo esto para que no pequemos, que es lo que usted y yo deseamos, ¿verdad? Pero si alguno hubiere pecado, qué bendición. Un abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Quisiera concluir con qué significa abogado, paracletón, literalmente, hermanos. ¿Dónde usó Jesús esa palabra, hermanos? Cuando Él dijo que yo me voy, pero le voy a dejar un consolador, paracleto. O sea, cuando dice aquí que Jesús es nuestro abogado, habla de que en Jesús tenemos un consolador. Literalmente, alguien que está llamado a estar a nuestro lado. Alguien que nos defiende. Todo eso significa esa palabra, es rica en significado. O sea, aquí nos dice Juan, en medio de este mundo de pecado, ustedes tienen a alguien que los defiende delante del Padre, Jesús. Cuando ustedes han pecado, pueden clamar a Él, Él los puede defender y su sangre limpiarlos de sus manchas delante del Padre.
Ustedes tienen a alguien que siempre va a estar a su lado. Usted, que dice la Biblia, Jesús dijo que Él es el buen pastor, que va a estar cuidando siempre de sus ovejas. Nadie le va a arrebatar de su mano. El buen pastor que no va a perder ninguna de ellas. Dijo, por cierto, el mal pastor las pierde. El ladrón viene a hurtar y matar y destruir, pero nadie va a arrebatar mis ovejas de mi mano. El Padre, que es mayor que todos, nadie las va a arrebatar de la mano del Padre. Juan 10:30, yo y el Padre y yo somos uno. Es el Paracleto, el que está llamado a estar a nuestro lado. Y siempre que leo eso me acuerdo de Josué. En Zacarías capítulo 3, si recuerdo bien, está el sumo sacerdote Josué, hermanos, delante de la presencia de Dios. Y sus ropas dice que eran sucias, la Biblia. Y literalmente, hermanos, la palabra sucia hebrea ahí habla de lo más repugnante y vil. Y en una vez, pero no recuerdo en qué libro leí esto, hermanos, de los que tengo, vi que el significado de esa palabra era algo horrible de mencionar. No me recuerdo qué es, por eso no lo menciono. Pero era lo más vil y repugnante lo que él tenía sobre sus ropas sacerdotales. Y allá está el diablo acusándolo. Y recuerde que Josué representaba a la nación. Así que Satanás está acusando delante de Dios a la nación de Israel. Este hombre está tan sucio ahí delante de Dios, ¿verdad, hermanos? Y el ángel del Señor, el ángel de Jehová, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Reprende al diablo, le cambia la ropa a Josué en una ropa limpia. Y luego Jehová, nuestro Dios, habla y dice que un día yo mandaré al renuevo, que habla de Jesús, ¿verdad? Y Él va a quitar el pecado del mundo en un solo día, dice. Y fue el día que Él murió en una cruz, como la imagen que tan bien nuestros hermanos, gracias por eso, buscaron. En esa cruz, hermanos, nuestro Señor Jesús en un solo día derramó su sangre, hermanos, y quitó el pecado de todos aquellos que lo confesamos como Señor y Salvador. Porque si confesares con tu boca que Jesús es Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nos ponemos de pie, hermanos. ¿Cuál es la verdadera confesión? Cuando venimos a la luz. Cuando la verdadera confesión del pecado y arrepentimiento es cuando venimos a la luz y estamos con otros hermanos. Cuando queremos que otros se acerquen a Jesús también. Cuando queremos ser santos para nuestro Dios. Cuando pecamos y hay esa gracia de Dios que nos lleva a arrepentirnos, es porque estamos en la luz, hermanos. Cuando lo que le duele al pecar no es las consecuencias del pecado a su vida, que también duelen, ¿verdad? Sino lo más importante, que ha pecado contra Él. Ahí es cuando estamos en la luz. Oramos. Padre, yo le doy gracias por su palabra, Señor, y ayúdenos